Abra su Biblia en Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas capítulo 6, y vamos a leer en este momento, versículo 38. ¿Estamos listos? ¿Tiene su espada en la mano? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís os volverán a medir. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué les parece? ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuál es el mensaje? Diezmos, ofrendas, primicias. ¿Verdad que usamos mucho este pasaje para recoger las ofrendas y los diezmos? Yo hace unos 2 o 3 meses atrás dije, pero parece que todos los que van a recoger la ofrenda leen este versículo. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando. Y la pondrán en tu regazo. Ahora vamos a ver eso. Pero ¿sabe que yo escuchaba tanto esto y aclaro, es una verdad, es una realidad que si damos para la obra del Señor, el Señor multiplica nuestra sementera. Nosotros aquí en esta iglesia somos todos dadivosos, es una iglesia dadivosa y hemos aprendido que cuanto más damos al Señor, más recibimos, ¿verdad? Dad y se os dará. Pero el apóstol en Corintios el apóstol Pablo también le dice a los corintios que el que siembra escasamente segará ¿cómo? Y el que siembra abundantemente segará gloria a Dios. Entonces, y luego agrega Pablo, mire, Dios hará que toda gracia abunde para vosotros. Así que el dar en la obra del Señor, seguro el Señor nos retorna en grandes bendiciones para que la gracia de Él abunde en cada uno de nosotros. Al leer esto me indica que la cosecha la determino yo. Si yo quiero cosechar mucho, voy a sembrar mucho. Entonces la cosecha la decido yo. Por eso en nuestro ayuno de 21 días al comienzo del año, oramos, ayunamos y damos nuestras primicias, ¿verdad? Estamos sembrando. Aquí hay semillas cuando ayunamos, cuando oramos y cuando diezmamos o ofrendamos o damos nuestras primicias. Entonces depende de qué cosecha yo quiero recibir, es la semilla que yo voy a sembrar. ¿Me está entendiendo? Ahora, la pregunta que nos haríamos hoy sería, ¿qué semilla estoy sembrando yo? Porque vamos a cosechar de lo sembrado, entonces tengo que pensar, ¿qué semilla estoy sembrando yo? Esta es la ley de la reciprocidad. Dad y se os dará. La Biblia, a través de toda la Biblia encontramos lo que nosotros llamamos la ley de la siembra y la cosecha. Y Pablo lo enseña en todas sus cartas. Pero debido al constante uso de justamente este versículo para recoger nuestros diezmos y ofrendas, que no está mal, lo repito, me puse a orar y a investigar y a estudiar esta porción para saber cuál era la enseñanza primaria que Jesús nos quería dar en esta porción de la palabra. Y para ello vamos al contexto y veremos qué es lo que Jesús nos enseña acá. Porque el modelo de misericordia y amor que debemos seguir nosotros los cristianos está aquí, en este pasaje, hermanos. Recuerde que yo siempre digo que un texto fuera de contexto es un pretexto. Así que vamos nosotros a ver dentro del contexto de este pasaje lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar a nosotros como ciudadanos del reino que somos.
Hay personas que quieren sembrar, pero que quieren cosechar, pero sin haber sembrado nada. Yo no puedo cosechar nada si no siembro, ¿verdad? Entonces yo encontré las semillas que deberíamos sembrar en el terreno en el cual el Señor nos ha puesto. Y se llaman amor y misericordia. Es más, nos dice Jesús en el contexto de este texto en qué terreno debemos sembrarlas. Porque es muy fácil sembrar en un terreno preparado, listo, fértil, que sabemos que es una tierra que va a dar fruto. Pero es muy difícil sembrar en un terreno duro y difícil, y ahí el Señor quiere que sembremos también. Leamos versículos 27 al 45. Ustedes saben que yo cuando leo muchos versículos de la Biblia, pero vamos a leerlo en esta tarde. Le prometo que no voy a tomar más de 15, 20 minutos para esta pequeña enseñanza, pero es muy importante. Vamos a comenzar a leer versículo 27. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Está difícil. Al que te hiera en una mejilla, ¿qué hay que hacerle? ¿Darle? No, poner la otra, ¿verdad? Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Escuche, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Menciona aquí Jesús el dinero en este contexto? ¿Menciona el dinero? No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Es otra semilla a la que se refiere el Señor que nosotros debemos sembrar. Justamente en esta enseñanza, lo que debemos dar no es dinero, no se refiere al dinero.
Y yo quiero compartir en esta tarde solamente 2 puntos con ustedes. Primero, lo que tú das a tu prójimo es lo que recibes. Y eso lo leíamos, ¿verdad? Versículo 27. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien, bendecid a los que maldicen, orad por los que calumnian, al que te hiera una mejilla, dale la otra, al que te pide la capa, dale la túnica, al cualquiera que te pida, dale, y no le pidas nada para atrás. Lo que tú das es lo que recibes. ¿Me estás entendiendo? Por eso Jesús en esta porción dice, dale al que te hiere, dale al que te ofende, dale al que tú crees que es tu enemigo. Dice Mateo 5, 38 y 39, mire lo que dice Jesús. Mateo 5, versículos 38 y 39. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, me gusta de Jesús, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y Cristo hace una comparación acá entre la ley del Antiguo Testamento y cómo debemos de vivir los ciudadanos del reino. Entonces, en el Antiguo Testamento, el castigo se medía de acuerdo a la ofensa, de acuerdo a la maldad que se había ocasionado, y se refería justamente a la ley, a un principio de restitución que había en la ley. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo nos enseña a responder de otra manera. Por eso Jesús dice aquí, ¿oísteis que fue dicho? Pero yo os digo. Yo les doy una nueva manera de vivir. Entonces, como mencionábamos al principio, ¿qué semillas quiero sembrar yo? En el contexto hay 2 semillas en la porción que hemos leído, la semilla del amor y la semilla de la misericordia. Y quizá, hermanos, nos vituperen, digan un montón de mentiras acerca nuestro, digan cosas que nos hieren. Y no necesariamente es con una cachetada, una bofetada en la mejilla. Muchas veces son las heridas del corazón, las heridas del alma, del espíritu que tenemos. Quizás abusen de nosotros, quitándonos cosas materiales. A veces simplemente alguien ofende nuestro orgullo. Pero la palabra de Dios nos da cantidad de respuestas a esta situación cuando nosotros nos encontramos heridos así. Dice la palabra de Dios que la blanda respuesta aplaca la ira. Y también nos dice que si nos piden prestado, déselo. Mira, le piden prestado y después uno hasta vergüenza le da reclamarle, ¿verdad? Y para ahí hasta se rompen las amistades por eso. Cuando usted da algo prestado, piense para usted, se lo regalo. Si se lo devuelve bien, si no, se lo había regalado. Que le sea de bendición. Es más saludable para nuestra vida espiritual y para todo, ¿verdad? Entonces, eso va a hacer que yo mantenga una buena relación con mi prójimo. Jesús mire, en este contexto es impresionante. A mí ha tocado mi vida, hermanos. Estoy con estos pasajes, esta porción, todos estos versículos, desde hace como 2 meses estudiándolo, orando y llorando en la presencia del Señor. Porque cada uno de nosotros debemos reflexionar sobre esto. Jesús nos llama a abrir el corazón a nuestro prójimo. Hermanos, en un mundo convulsionado como el día de hoy, con tantas divisiones políticas, raciales, sociales, culturales y aún religiosas, el Señor nos dice, amad a vuestros enemigos. Y hay divisiones aún en los hogares. Es muy triste, hermanos, aún en las iglesias. Y Jesús nos indica, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para que este mandato se haga realidad,
Debemos de comenzar por nosotros, por cada uno de nosotros, hermanos, en nuestro hogar y aquí en la casa de Dios. Si no lo practicamos aquí, ¿cómo vamos a hacer, hermanos, para mostrar el amor de Cristo a un mundo que está perdido ahí afuera, lleno de preocupaciones, gente con depresiones, con ansiedad, suicidándose? ¿Cómo mostramos el amor de Cristo si no comenzamos nosotros en casa y aquí en la casa de Dios? Esto se tiene que hacer realidad. Debemos amarnos y respetarnos, hermanos, aunque pensemos diferentes o vivamos diferentes. Amén. Debemos amarnos a pesar del mal carácter, ¿sí? A pesar de las actitudes negativas, sí. A pesar que venimos quizás de un pasado diferente, de costumbres culturales diferentes, sí. A pesar de que algunos son más espirituales que otros, sí. A pesar de, tenemos que amarnos, ¿verdad? El apóstol Juan dice que el amor cubre multitud de faltas. Y yo me pregunto si practicamos esto. Porque es muy fácil decir te amo y después le estoy viendo todas las faltas. Y eso ha tocado mi corazón, hermanos. Si te amo, el amor cubre multitud de faltas. ¿Me entiendes? Entonces, ¿lo practicamos de verdad o no esto? Y es muy fácil amar a los que nos aman. Los llevamos de bien, estamos de acuerdo en todo. Fabuloso. Nos visitamos y hacemos cosas juntos. Amo a esta gente porque tienen la misma manera de pensar que yo. Pero Jesús me pide que siembre amor y misericordia aún en el terreno que para mí es muy duro y muy difícil de sembrar esa semilla. Y todavía el Señor nos agrega la regla de oro en el versículo 31, Lucas 6:31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Hay cosas que no nos gustan que nos hagan. Nos duele, ¿verdad? Nos ofende. Pero tenemos que pensar que muchas veces nosotros ofendemos a otros. Y a veces, hermanos, ofendemos deliberadamente. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero otras veces ofendemos aún sin darnos cuenta. Y hay personas ofendidas. Entonces nosotros debemos de meditar en todo esto. No somos perfectos, no somos los superhéroes del cristianismo. Somos hombres y mujeres que a diario dependemos de la presencia de Dios. A diario dependemos de la guianza del Espíritu Santo para poder vivir una vida que agrade al Señor. Mire lo que dice versículo 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando nada de ello, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos y nos llama a nosotros a ser misericordiosos como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso.
Se dio cuenta, de nuevo, la semilla que vamos a sembrar es misericordia. Y dice el versículo 35, la recompensa, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Tendremos gran cosecha, hermanos, si aprendemos a sembrar bien y en quienes más lo necesitan, que es nuestro prójimo. Nuestro prójimo sin acepción de personas. ¿Es fácil eso? No, no es fácil. Vamos a salir todos aquí ahora, uy, amo a todo el mundo, amo al prójimo. No, vienen las luchas y van a venir las pruebas de la puerta para afuera. Van a venir las pruebas. Para nuestra carne no le es fácil. Esta carne pecaminosa se duele. Pero cuanto más nos llenamos del Espíritu Santo y vivimos la palabra, más fácil será esta siembra. Y es para todos, hermanos. No es para un grupo de aquí o de allá de la iglesia. Es para todos nosotros, para todos. Muy bien. Entonces, primero lo que tú das a tu prójimo es lo que recibes. Cuidado entonces con lo que damos, ¿verdad? Nuestro prójimo. Tengamos precaución. Número 2, la medida que empleas para tu prójimo se usará para ti también. No juzguéis y no seréis juzgados. Es así de fácil. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Usted se acuerda del Padre Nuestro? La oración modelo. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí está la medida. Ahí está la medida. Si quiero perdón amplio del Señor, tengo que aprender a perdonar. Pedro le preguntó cuántas veces. ¿7? No, hasta 70 veces 7. Así que imagínense la medida que debemos de emplear con nuestro prójimo. Porque esa medida también se usará para medirme a mí. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, ¿verdad? Y entonces les decía esta parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y acá mire, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces aquí Jesús nos dice: no juzguéis y no seréis juzgados. Nosotros, hermanos, fuimos llamados a juzgar una sola cosa. ¿Qué es? Dice que podemos juzgar las profecías. Eso sí nos da autorización el Señor. Y debemos de juzgarla de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Las cosas espirituales se juzgan espiritualmente, de acuerdo al Espíritu de Dios. Pero en cuanto a juzgar a los demás, hermanos, aquí en este versículo que nos enseña Jesús, se condena una actitud de crítica y de creerse perfecto o más espiritual que otros, o con derecho a decirle a todo el mundo y a juzgar cómo vive la otra persona, lo que hace. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12. Se lo voy a leer en la Biblia de las Américas porque me gusta esta versión. Comparé con la Reina Valera, dice lo mismo, pero las palabras que usa Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley.
Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Fíjese. Estaba leyendo el comentario en la Biblia Plenitud, me gustó, y se lo quiero leer. Mire lo que dice la Biblia Plenitud con respecto a este pasaje. Dice, deja que cualquier actitud de juzgar a otros te señale a ti la necesidad de examinarte a ti mismo por cosas que te molestan de los demás. ¿Entendió? ¿Entendió? En psicología hay un término, proyección, que es un mecanismo de defensa del individuo que consiste en atribuirle a la otra persona lo que le pasa a uno mismo. Es decir, le atribuye a otras personas sus propias carencias, sus propios defectos. Y las personas que usan este mecanismo de defensa, la proyección, consideran que todas las demás personas tienen defectos, pero ellos no. Nadie es perfecto y el Señor dijo, no hay bueno ni aun uno sobre la tierra. Solo mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Así que mucho cuidado con esto, hermanos. Pidámosle al Señor que nos ayude y seamos libres de esto que no corresponde a los ciudadanos del reino de los cielos. Y es de meditarlo cada día en la presencia del Señor. Y llegamos al versículo clave de mi mensaje. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Esta es la recompensa que recibimos si es que entendemos el contexto. Es decir, si entendemos y practicamos la enseñanza de Jesús, Dios nos ofrece un modelo de vida a seguir y luego nos muestra la recompensa. Dice medida buena, apretada, remecida y rebosante. Jesús lo compara en su época. Los granos se vendían con una medida, ¿verdad? Se ponían los granos ahí y luego se remecía. Usted sabe, ¿verdad? Y se golpea así para que todos los espacios vacíos se comiencen a llenar. Baja el grano y luego se ponía más grano en el recipiente hasta rebosar. Y eso se le daba a la persona que lo iba a comprar y se vaciaba en el manto que tenía fuera de su túnica, ¿verdad? De su vestimenta. Era la parte exterior de su vestimenta para poderlo llevar a casa. Entonces, me habla de una recompensa no escasa, sino abundante. Y sigue acá el Señor. ¿Qué medida usamos con nuestro prójimo? Recuerde, Dios usará esa misma medida que usamos con los otros para medirnos a nosotros mismos. Entonces, si la vara con que medimos a otros nos mide a nosotros, hermano, eso nos va a afectar a nosotros y también a nuestro entorno, a los que están alrededor nuestro. Entonces, a veces no nos damos cuenta y quedamos atados a juicios, a preconceptos, a prejuicios, quizás que traemos aún de nuestro pasado, de nuestra niñez. Y nos quedamos ahí, hermanos, atados en rechazos, en desprecios, en ofensas, en odios, en intolerancias. Y hoy, hermanos, es tiempo de ser libres en Cristo Jesús. Hoy estamos aquí para ser libres en Cristo Jesús. Corrijamos nuestras faltas primero para tener libertad de poder resolver los problemas que tienen los demás. Pero primero tengo que resolver los míos para poder ver con claridad
y ser de testimonio y de bendición a otros. Porque nuestro comportamiento revelará nuestra relación con Cristo Jesús. Así que esto es muy importante. Ahora usted me dirá, ¿haremos la vista gorda al pecado? ¿Callaremos y miraremos para otro lado frente a la falta de sumisión a Dios o a la rebeldía, al pecado, al mal ejemplo, al mal testimonio, a la inmoralidad, a la falta de sumisión a las autoridades, etcétera, etcétera, etcétera? No, claro que no. No está diciendo eso. Significa que miremos con los ojos de Cristo, llenos de compasión, de misericordia y de amor a la persona que está pasando por esa situación. Antes de juzgarla, yo quiero saber qué hay en el corazón de esa persona. Quiero saber por qué se comporta así. Quiero escuchar con atención y tratar de entender su llanto, su angustia, su dolor, el dolor del alma, su incomodidad, su frustración. Tengo que entenderle antes por qué tiene tanto temor. Entonces podré ayudarla y traerla de las tinieblas a la luz admirable. Pero si juzgamos antes, hermanos, qué mal que estamos. Equivocamos el camino. Equivocamos el sendero por donde debe caminar el ciudadano del reino de los cielos. Pregunto nuevamente para concluir. ¿Qué semilla estamos sembrando? ¿Se puso a pensar? ¿Se puso a pensar en el contexto de este pasaje tan conocido para nosotros? ¿Qué siembras, mi hermano, mi hermana, en tu hogar? Eso es muy importante. Hay semillas de amor y de misericordia de verdad, porque cuando se cierra la puerta de nuestra casa, he ahí la situación verdadera. ¿Cómo nos tratamos entre esposos, entre padres e hijos? Hay ofensas, hay falta de perdón, hay falta de respeto. Hay frustración en su hogar quizás. Hay metas que no se han logrado cumplir. Hay discrepancia en cuanto quizás a la corrección y disciplina de los hijos. No sé, pueden haber tantas cosas. Pero ¿qué semilla estamos sembrando nosotros que conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal? ¿Qué semillas siembras en tu hogar? ¿Qué semillas siembras aquí en la iglesia, en la familia de la fe? Hay tolerancia, hay perdón, hay misericordia. El Señor nos llama a ser misericordiosos los unos con los otros, como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Y quizás, hermanos, este sea el momento de perdonar y de pedir perdón. Y hagámoslo para cosechar todo el año buenos frutos. Este es el primer mes del año 2022. Y todo este mes, yo creo el Señor nos ha estado hablando de diferentes maneras, porque hemos establecido cimientos para continuar todo el año completo. Pero hoy es un día quizás de aprender a sembrar bien para poder cosechar buenos frutos. A veces estamos ofendidos con alguien y la otra persona ni lo sabe. Quizás no fue ni su intención ofenderme y estoy ofendida, ¿verdad? En lo espiritual, si tu semilla es tu tiempo en la presencia de Dios, te aseguro que cosecharás tu milagro. Extiende tu mano hoy y vas a ver que Dios tiene para ti un milagro. Quizás sea la única oportunidad de tu vida. Quizás sea una idea para un negocio, un contrato nuevo, un mejor trabajo, una oportunidad de servirle a Dios en un área específica del ministerio
O quién sabe de cuántas maneras el milagro llega a tu vida en esta tarde. Siembra en el reino de los cielos. Siembra. Siembra tu talento, tu don, tu tiempo, tus finanzas. Siembra el servicio a Dios. Dios conoce tu corazón y Él te recompensará a su debido tiempo. Sabe, aquí los seres humanos no podemos dar buenas recompensas. Aquí tenemos siervos de Dios que son excelentes en el servicio. No les podemos recompensar como se merecen. Es Dios, el Padre de las luces, el que nos recompensa. Lo recibimos todo de Él. Por eso te invito a que esta tarde sea tu día de perdón, de restauración. Recuerde la visión para este año, Iglesia Centro Mundial de Oración. El Señor nos dice: ensancha el sitio de tu cabaña, no seas escasa, extiende tus estacas. Y de la única manera, hermanos, que lo podremos hacer es si otros ven en nosotros un Jesucristo lleno de amor, de misericordia, de compasión, de perdón, de restauración. Dios dio el primer paso, porque de tal manera amó Dios al mundo. En vez de mundo, ponga su nombre ahí. Porque de tal manera Dios amó a Teresa Olea. Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna en la presencia de Dios. Hay una vida eterna que la puede pasar usted en el cielo o en el infierno. El pasaje de ida se saca acá y no hay retorno. El pasaje de ida se saca aquí y no hay retorno. Usted escoge dónde va a pasar su eternidad. Dios dio, Dios amó y dio a su Hijo. ¿Sabe por qué? El apóstol Pablo lo dice tan lindo en Romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos, apartados de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, muerte espiritual. El fin, el infierno. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios dio primero. Dios entregó algo de gran valor, su Hijo Jesucristo, para morir en la cruz del Calvario, para perdón de nuestros pecados. Y al tercer día resucitó de los muertos, está sentado a la diestra del Padre, ha ido a preparar lugar para nosotros, para los hijos de Dios. Dice que a todos los que le recibieron a Jesús se les dio la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios solamente cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Y aprendemos a vivir como ciudadanos del reino. Y aprendemos a sembrar como ciudadanos del reino. Amor, misericordia, compasión. Dad y se os dará. No es escaso el Señor. Dice que la medida es abundante. Rebosa, hermanos. Y la presencia de Dios rebosa en nuestras vidas cuando nosotros le entregamos todo a Él. Incline su rostro. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Cristo.
Yo no sé si en esta tarde todos los que están aquí presentes ya han tomado la decisión de que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, sea el Señor de su vida. Pero yo quiero darle la oportunidad, si hubiera alguien en esta tarde que dijera: yo quiero que Jesús sea el Señor de mi vida. Yo quiero vivir de acuerdo a lo que me instruye la palabra, porque sé que hay recompensa grande, porque sé que va a haber una eternidad en la presencia de Dios.